Saludos cordiales, Magíster Galarza Quinto Ariana Caterine. Mi nombre es Keila Rocha y sean bienvenidos a este video académico titulado Expediente Interamericano del hecho a la sentencia. Bueno, en esta ocasión analizaremos el caso Albán Cornejo y otros versus Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la sentencia del 22 de noviembre de 2007. Este caso constituye uno de los precedentes más importantes para el Ecuador en materia de acceso a la justicia y protección de los derechos de los pacientes. Aunque el origen del conflicto fue una presunta negligencia médica ocurrida en una clínica privada, el análisis de la Corte se centró principalmente en la actuación del Estado frente a la investigación de los hechos y la respuesta brindada a los familiares de la víctima. El Estado demandado fue la República del Ecuador, debido a que se alegó que sus autoridades no realizaron una investigación efectiva ni tampoco garantizaron esos recursos judiciales adecuados para que se pueda esclarecer lo ocurrido. Entre los principales derechos humanos analizados se encuentra el derecho a las garantías judiciales, que está reconocido en el artículo número 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la protección judicial previsto en el artículo 25, también el deber del Estado de respetar y garantizar los deberes establecidos en el artículo 1.1 y finalmente el derecho a la integridad personal de los familiares de la víctima, esto debido al sufrimiento ocasionado por la falta de justicia. Ahora bien, para comprender la importancia de esta sentencia es necesario que podamos conocer cómo ocurrieron los hechos que dieron origen al caso. Buenas noches, Magíster. Mi nombre es Milena Estefanía Zambrano Alvarado y voy a hablar sobre los hechos. Todo comenzó en diciembre de 1987 cuando Laura Albán Cornejo ingresó a una clínica privada en la ciudad de Quito para recibir atención médica. Durante su hospitalización, recibió una inyección de morfina y poco tiempo después falleció. Sus padres consideraron que podía existir errores en la atención médica recibida y solicitaron a las autoridades ecuatorianas que investigaran lo sucedido para determinar si existió negligencia y establecer las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, el proceso judicial no avanzó de manera adecuada. Las investigaciones presentaron múltiples retrasos, dificultades para obtener pruebas, demoras procesales y otras irregularidades que impidieron esclarecer oportunamente los hechos. Con el paso del tiempo, la acción penal prescribió, lo que significó que ya no era posible continuar el proceso para determinar responsabilidades penales. Como consecuencia, la familia de Laura sintieron que nunca obtuvieron una respuesta efectiva por parte de la justicia ecuatoriana. Frente a esta situación y después de agotar los recursos disponibles en el ámbito nacional, decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, buscando que un organismo internacional analizara si el Estado ecuatoriano había incumplido sus obligaciones de garantizar el acceso a la justicia y a la protección de sus derechos. A partir de ese momento, el caso inició su recorrido dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando lugar a un proceso que años más tarde sería resuelto por la Corte Interamericana mediante una sentencia que se convirtió en un importante precedente para toda América Latina. A continuación, conoceremos cómo se desarrolló este procedimiento dentro de la Comisión Interamericana y cuáles fueron las etapas procesales que permitieron que el caso llegara hasta la Corte. Buenas noches, mi nombre es Samantha Peña y explicaré sobre la investigación procesal. Una vez que los familiares de Laura Albán Cornejo presentaron la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el siguiente paso fue verificar si el caso cumplía con los requisitos necesarios para ser conocido por este organismo internacional. En primer lugar, la comisión determinó que si tenía competencia para analizar el caso. Esto se debe a que Ecuador es un estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto asumió el compromiso de respetar y garantizar los derechos reconocidos en ese tratado.
Además, los padres de Laura estaban legitimados para presentar la petición, ya que alegaban ser víctimas indirectas de las violaciones ocasionadas por la falta de una investigación efectiva y por la ausencia de una respuesta judicial adecuada. También se verificó que los hechos denunciados estaban relacionados con derechos protegidos por la Convención Americana, especialmente las garantías judiciales y la protección judicial, por lo que la comisión podía pronunciarse sobre una posible responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano. Después de analizar su competencia, la comisión examinó la admisibilidad del caso. Para ello, comprobó que los familiares habían utilizado los recursos disponibles dentro del Ecuador antes de acudir al sistema interamericano y que la petición cumplía con los requisitos establecidos en la Convención Americana. La comisión observó que, aunque existieron procesos judiciales internos, estos no ofrecieron una respuesta efectiva. Las investigaciones presentaron retrasos injustificados, dificultades para establecer los hechos y finalmente la acción penal prescribió sin que se determinara la responsabilidad correspondiente. Por estas razones, la comisión declaró la petición admisible y decidió continuar con el análisis del fondo del asunto. En cuanto a las medidas cautelares, es importante señalar que en este caso no fueron solicitadas ni otorgadas. Esto se debe a que las medidas cautelares tienen como finalidad proteger a una persona cuando existe un riesgo grave, urgente e irreparable para su vida o su integridad. En este proceso, el objetivo principal era determinar si el Estado había incumplido sus obligaciones internacionales, por lo que no existían las condiciones necesarias para adoptar este tipo de medidas. Respecto a la solución amistosa, la comisión puso a disposición de las partes este mecanismo, que busca resolver el conflicto mediante un acuerdo entre las víctimas y el Estado. Sin embargo, no fue posible alcanzar un entendimiento. Los familiares de Laura exigían principalmente que se investigaran los hechos y que se sancionaran a los responsables y que se garantizara el derecho a la verdad, a la justicia, mientras que el Estado sostuvo que había actuado conforme a su legislación interna. Debido a estas diferencias, el procedimiento de solución amistosa no prosperó. Al no lograrse un acuerdo y una investigación concluido el análisis del caso, la comisión elaboró un informe de fondo con sus conclusiones y recomendaciones. Como el Estado ecuatoriano no cumplió plenamente con dichas recomendaciones, la comisión decidió remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que emitiera una sentencia definitiva. A continuación, observaremos una breve simulación de la audiencia celebrada ante la Corte Interamericana, en la que nos conoceremos los principales argumentos expuestos por las partes. Simulación de audiencia. Caso Albán Cornejo y otros versus Ecuador. A continuación, la Corte concede la palabra al representante de las víctimas para que exponga sus argumentos. Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comparezco en representación de los familiares de Laura Albán Cornejo. Durante casi 2 décadas, mis representados buscaron justicia dentro del Ecuador, sin obtener una respuesta efectiva. Las investigaciones estuvieron marcadas por retrasos injustificados, pérdida de oportunidades para esclarecer los hechos y una falta de diligencia por parte de las autoridades competentes. Nosotros no solicitamos que la Corte determine la responsabilidad médica de quienes atendieron a Laura, sino que se conozca que el Estado fue el que incumplió su obligación de poder garantizar una investigación seria, imparcial y realizada dentro de un plazo que sea razonable. La impunidad provocó un profundo sentimiento para los padres de Laura y vulneró también sus derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal. Es por esto que solicitamos que se declare la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano y que se ordenen medidas de reparación que eviten que hechos similares vuelvan a repetirse. Finalizada la intervención de la parte demandante, corresponde escuchar los argumentos del Estado ecuatoriano. Honorables jueces, el Estado ecuatoriano manifiesta que lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Laura Albán Cornejo,
y expresa su solidaridad con sus familiares. Sin embargo, es importante señalar que los hechos ocurrieron en una institución médica privada, por lo que el fallecimiento no puede atribuirse automáticamente al Estado. Asimismo, durante el proceso judicial se realizaron diversas actuaciones conforme a la legislación nacional. Las demoras obedecieron a la complejidad del caso, a la necesidad de practicar peritajes médicos y a las actuaciones propias del proceso. En consecuencia, consideramos que el Estado actuó dentro del marco de su ordenamiento jurídico y que no existió una violación deliberada de los derechos reconocidos en la Convención Americana. Posteriormente, la presidencia de la Corte concede la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano que sometió el caso ante este tribunal. Gracias, señora presidenta. Después de analizar el expediente, la Comisión Interamericana concluyó que el problema principal del presente caso no radica únicamente en la atención médica recibida por Laura Albán Cornejo, sino en la respuesta ofrecida por el Estado ecuatoriano frente a la investigación de los hechos. La Comisión verificó que el proceso interno presentó demoras excesivas y que los familiares no contaron con recursos judiciales efectivos para obtener justicia. Debido a ello, la comisión emitió un informe de fondo con recomendaciones dirigidas al Estado. Al no ser cumplidas de manera satisfactoria, decidió someter el caso al conocimiento de esta honorable Corte para que determine la existencia de responsabilidad internacional. Luego de escuchar a las partes de la Comisión Interamericana, la presidencia de la Corte procede a emitir las consideraciones finales. La Corte ha escuchado atentamente los argumentos presentados por las partes y por la Comisión Interamericana. El análisis del presente caso permitirá determinar si el Estado ecuatoriano cumplió con las obligaciones establecidas de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, especialmente en lo relacionado con las garantías judiciales, la protección judicial y el deber de garantizar una investigación realizada con la debida diligencia. Con base en las pruebas incorporadas al expediente, los testimonios rendidos durante esta audiencia y los argumentos expuestos por las partes, esta Corte procederá a emitir la decisión correspondiente. Finalizada la audiencia pública, la Corte Interamericana analizó todas las pruebas y los argumentos presentados por las partes. Finalmente, el 22 de noviembre de 2007, emitió su sentencia definitiva, estableciendo las responsabilidades internacionales del Estado ecuatoriano por la vulneración de diversos derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Después de analizar las pruebas, escuchar las partes y estudiar el expediente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia el 22 de noviembre de 2007. En primer lugar, es importante aclarar que la Corte no declaró responsable al Estado ecuatoriano por la muerte de Laura Albán Cornejo. Esto se debe a que el fallecimiento ocurrió en la clínica privada y no existían elementos suficientes para atribuir directamente esta muerte al Estado ecuatoriano. Sin embargo, la Corte sí concluyó que Ecuador incumplió sus obligaciones internacionales porque no pudo garantizar una investigación seria, diligente y realizada dentro de un plazo razonable. Como consecuencia, el Estado permitió que el proceso se prolongara durante años y que la acción penal presvaliera sin que los familiares obtuvieran una respuesta efectiva por parte de la justicia. Por esta razón, la Corte determinó que Ecuador vulneró varios derechos reconocidos en la Constitución del Convenio Americano sobre Derechos Humanos. El primero fue el derecho a las garantías judiciales, establecido en el artículo 8.1, debido a que el proceso no se desarrolló dentro de un plazo razonable. También declaró vulnerado el derecho a la protección judicial, previsto en el artículo 25, porque los familiares no contaron con un recurso efectivo para obtener justicia.
Además, la Corte reconoció que lo prolongado impunidad ocasionado un profundo sufrimiento en los padres de Laura, la víctima, por lo que también declaró vulnerado su derecho a la integridad personal, protegido por el artículo 5.1 de la Convención Americana. En consecuencia, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por estas violaciones y ordenó diversas medidas de reparación para establecer, en la medida de lo posible, los derechos afectados. Como parte de su sentencia, la Corte Interamericana ordenó al Estado ecuatoriano cumplir diversas medidas de reparación. En primer lugar, se dispuso la publicación de la sentencia en medios oficiales con el objetivo de reconocer públicamente las violaciones declaradas y garantizar el derecho a la verdad. También se ordenó brindar atención médica y psicológica gratuita a los padres de Laura Albán Cornejo, considerando el daño emocional que les causó la prolongada falta de justicia. Asimismo, se estableció la obligación de pagar las indemnizaciones y costas procesales correspondientes como forma de compensar los perjuicios ocasionados. Pero la Corte no solo buscó reparar el daño individual, también se ordenó implementar medidas para evitar que hechos similares se repitieran en el futuro. Entre ellas se encuentran la capacitación del personal de salud y de los operadores de justicia en temas relacionados con los derechos de los pacientes, la bioética y la importancia de realizar investigaciones oportunas y diligentes. Además, dispuso la función de información sobre los derechos de los pacientes y el adecuado manejo de la historia clínica, fortaleciendo así la protección del derecho a la salud y el acceso a la justicia. Estas medidas demuestran que las reparaciones dentro del sistema interamericano no tienen únicamente un carácter económico, sino que también buscan generar cambios en instituciones que beneficien a toda la sociedad. Después de conocer los hechos, el procedimiento y la decisión de la Corte, cada uno de nosotros compartirá una breve reflexión sobre la importancia de esta sentencia para la protección de los derechos humanos en América Latina. Al analizar este caso, podemos concluir que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. No basta con que existan leyes o tribunales, también es necesario que las investigaciones sean oportunas, imparciales y eficaces. Cuando esto no ocurre, las víctimas y sus familias quedan en una situación de desprotección, como sucedió en el caso de Laura Albán Cornejo. Este caso también demuestra la importancia del sistema interamericano de derechos humanos. Cuando los mecanismos internos de un Estado no garantizan justicia, las personas pueden acudir a instancias internacionales para que sus derechos sean protegidos. Esto fortalece la confianza en los sistemas de protección de los derechos humanos. Además, la sentencia estableció estándares bastante importantes sobre la responsabilidad de los estados en la supervisión de los servicios de salud y en la obligación de investigar con la debida diligencia los casos de presunta negligencia médica. Estos criterios hoy sirven de referencia para que otros países de América Latina. Otro aspecto relevante es que la Corte recordó que la impunidad también constituye una violación a los derechos humanos. Cuando es consecuencia de la falta de actuación del propio Estado, la justicia debe ser oportuna, ya que una decisión que llega demasiado tarde puede terminar siendo una forma de negación de justicia. Y finalmente, consideramos que la sentencia Albán Cornejo y otros versus Ecuador representa un precedente muy importante para la protección de los derechos humanos en América Latina. Este caso reafirma que los estados tienen la obligación de garantizar investigaciones efectivas para proteger el derecho de acceso a la justicia y adoptar medidas que eviten la repetición de hechos similares. Más allá de resolver un caso concreto, la decisión de la Corte fortaleció los estándares internacionales en materia de derechos humanos y también contribuyó a mejorar la protección de los pacientes y de sus familias en toda la región. Agradecemos su atención. Esperamos que este análisis del caso Albán Cornejo y otros versus Ecuador haya permitido comprender la importancia del sistema interamericano de derechos humanos
como mecanismo de protección cuando los estados no garantizan plenamente los derechos reconocidos en la Convención Americana. Muchas gracias.